pueden tomar asiento. Qué maravilloso adorar al Señor, poder contemplar su nombre. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Cómo están? ¿Bien? Bien. Qué glorioso estar con el Señor. Bien. Vamos a compartir la palabra que el Señor puso en el corazón para esa noche. Y es muy importante, bueno, toda palabra es apta para redarguir, para corregir, para enseñar y para edificar. Entonces, una vez más, la palabra de esa noche tiene ese propósito, fortalecer. Amén. Bien, la palabra de hoy, la cuarta voz y la redención del hombre. La cuarta voz y la redención del hombre, Génesis capítulo 3. Cierto autor dijo una vez que hay dos libros en la Biblia que Satanás odia. Hay dos libros en la Biblia que Satanás detesta. Uno es el primer libro de la Biblia, Génesis, y el otro libro que Satanás odia es Apocalipsis, por la simple razón que en el primer libro el Señor anuncia la derrota de Satanás. Y en Apocalipsis el Señor lo consuma, el Señor lo ejecuta. ¿Sí? El diablo quiere hacer creer que Génesis es un mito y Apocalipsis es un misterio. ¿Sí? Y que te mantengas alejada de cada una de las palabras de ese libro, de cada capítulo. Él quiere que creas que no hay un diablo en los primeros capítulos y que tampoco hay un diablo en los últimos capítulos de la Biblia. Pero cuando leemos Génesis 3, al leer Génesis 3, es como que el mismo capítulo desmonta toda esa mentira. Antes de Génesis 3, cuando leemos que Dios crea el mundo, hace toda, ¿no?, el universo, las estrellas, el sol, la tierra, pone las plantas, pone los animales, ¿sí? Hasta el capítulo 2, también que anuncia que Dios crea el hombre, Dios crea el primer hombre, la primera mujer. Solo había tres voces: la voz de Dios, la voz de Adán y la voz de Eva. ¿Me siguen? ¿Sí? Antes de Génesis 3 solo había tres voces: la voz de Dios, la voz de Adán y la voz de Eva. Pero aquí en el capítulo 3 se introduce la cuarta voz, que es la misma voz del infierno. Es la voz de Satanás hablándole. Esa cuarta voz tiene un propósito de reinterpretar las palabras de Dios. ¿Sí? Él viene, esa cuarta voz, cuando pone en contacto con Eva, quiere reinterpretar la voz de Dios y cuestiona la palabra de Dios. En ese momento crucial, toda la creación se pone en silencio. Cuando Eva tiene contacto con esa cuarta voz que trata de reinterpretar la voz de Dios, toda la creación se pone en silencio a ver cuál sería la decisión de Eva. Vamos a leer Génesis 3, del versículo 1 en adelante. Dice así: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con qué Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió, y así como ella. Oramos. Señor, te damos gracias por la lectura de tu palabra. Pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo sea el
el motor, que tu Espíritu Santo sea el guía, que tu Espíritu Santo sea el que traiga revelación y profundidad al corazón de cada uno de nosotros. Aún, Padre, en la sencillez de mis palabras, Señor, y lo que yo no pueda expresar, que tu Espíritu Santo sea el que complete, Señor Dios, la instrucción de tu palabra en esta noche. Sabemos que el consejo viene de ti, Señor, y esperamos que el consejo realmente, Señor, salga de tu boca para el corazón de cada uno de nosotros. En el nombre poderoso de Jesús nos ponemos a tu disposición, nos ponemos en tus manos para escuchar tu voz. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. La cuarta voz que aparece en el Edén es la voz del enemigo. Y escucharla y obedecerla es una decisión. Eva estuvo delante de una decisión que fue la decisión más importante. ¿A qué voz ella iba a escuchar? ¿La voz de Dios, la primera voz? ¿O la cuarta voz, que era la voz de Satanás? Nosotros podemos ver que cuando nosotros leemos Génesis 3:1, que dice con que Dios te dijo, ¿no? Con que Dios te dijo. O sea, viene para confundir a Eva, para tratar de desacreditar la veracidad de la palabra de Dios. Vemos el mismo patrón que pasa en el libro de Mateo, capítulo 3, cuando Jesús es tentado, ¿no? En el desierto. Cuando Jesús es tentado en el desierto, ¿no? El enemigo usa la misma artimaña. Si tú eres hijo de Dios. Y cuando el enemigo lo dice exactamente después que los cielos se abren y que la voz de Dios aparece diciendo: este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Luego, a pos de todo eso, cuando él es tentado en el desierto, la misma voz del enemigo que tentó a Eva allá en el Edén, aparece aquí tentando al hijo de Dios, tratando de poner en duda su identidad como hijo de Dios. Es el mismo principio, es el mismo patrón. El enemigo, en la verdad, si bien que él es el engañador que le engaña a las naciones durante miles de años, pero sus patrones son previsibles. Él engaña las generaciones de la misma manera. Tenta desacreditar la voz de Dios, poner en duda la voz de Dios en cada corazón. Si vos sos un creyente verdadero, si vos sos una mujer de Dios, una mujer que busca, un hombre que busca conocer a Dios, puedes tener la seguridad que todos los días el enemigo va a tratar de desacreditar la palabra de Dios adentro tuyo. Lo que Dios dijo por medio de su palabra, el enemigo va a tratar de cuestionar y decir: no es tan así. Con que Dios te dijo. O sea, Dios te dijo algo, pero no es tan así. Toma las palabras de Dios y por medio de la mentira la reinterpreta. El enemigo trata de reinterpretar la voz de Dios. ¿Por qué el enemigo trata de reinterpretar la voz de Dios? Porque la palabra de Dios es lo único que vos y yo necesitamos para crecer y para prosperar. Cada área de nuestra vida, cada aspecto de nuestra vida necesita la palabra de Dios, porque nosotros por naturaleza somos desobedientes, por naturaleza tomamos nuestras propias decisiones, por naturaleza queremos ser independientes de Dios. Entonces necesitamos la palabra de Dios, porque es la única guía segura. Es la única guía segura, el único bien preciado que tenemos es confiar en la palabra de Dios. Todo en ese mundo es pasajero, es perecedero. Todo en ese mundo puede perderse. Todo en ese mundo no tiene, o sea, se va a deshacer con el tiempo. Pero lo único que permanecerá es la palabra de Dios. Hay 3 acusaciones que el enemigo trata de hacer creer a Eva. Hace 3 acusaciones de manera indirecta, pero lo hace. La primera acusación, él hace a Eva creer que Dios no es veraz. Porque dice, en otras palabras, no es cierto lo que Dios te dijo. Con que Dios te dijo, ¿no? No coma de ese fruto. O sea, trata de tergiversar la palabra de Dios, haciendo que Dios sea un mentiroso. Él muchas veces no usa toda la mentira, pero sí, él usa una verdad y una mentira. Él mezcla las dos cosas para tratar de engañar. Siempre la obra que el enemigo hace viene por medio del engaño, viene por medio de un artilugio. Él nunca viene de frente, él viene siempre por medio del algo camuflado. Después él dice, sí, porque Dios te dijo, pero no es tan así. Y es exactamente el mismo argumento, es exactamente la misma forma que el enemigo tenta tu vida y mi vida todos los días. Dios te dijo que vas a crecer, pero no estás creciendo. Dios dijo que tu marido se va a convertir, pero mira, está cada vez peor. ¿Sí? Él usa una verdad que es aparente, una verdad actual, pero la verdad actual no condiciona las promesas de Dios.
¿Sí? La verdad actual no condiciona las promesas de Dios. Porque Dios es lo que dice ser. ¿Cuántos creen que Dios es lo que dice ser? Bien. A Eva, el enemigo lo hace creer que Dios no es veraz. Por tanto, ella no iba a morir. Esa fue la mentira. Vos no vas a morir, no es tan así. Dios te está escondiendo algo. Dios es mentiroso. Y la seduce por medio del deseo de ser como Dios. Esa misma tentación que Jesús sufrió en el desierto. Cuando el enemigo dice, tú eres hijo de Dios. Bueno, mande que estas piedras se transformen en panes. O sea, en otras palabras, hacelo tú mismo. Hay una frase que un autor dijo, la meta de Satanás no es convertirte en un demonio. La meta de Satanás no es convertirte en un diablo. La meta de Satanás es que vos seas Dios. Que vos decidas por vos mismo. Que vos tomes tus propias decisiones. Que vos digas, yo puedo, no necesito ayuda, no necesito de nadie que me diga lo que tengo que hacer. Yo mismo lo puedo hacer. Esa es la meta del enemigo. Es hacerte creer que vos sos suficientemente capaz de hacer las cosas por vos mismo y no necesitas a Dios. Es la misma tentación que sufrimos hoy. Satanás va a sembrar duda en tu corazón. Y así como por la palabra de Dios fueron creados el universo y todo lo que existe, así la palabra de Dios da vida, propósito y plenitud a los que creen. Satanás también minimiza, ¿no? Minimiza las advertencias. Y minimizar las advertencias es esconder las consecuencias. No hay consecuencia. No es tan así, no vas a morir. Escondió de Eva la realidad que su desobediencia los alejaría completamente de Dios. Es exactamente lo que es el pecado todos los días. No importa. Jugar un poco con el pecado, no pasa nada. Mira lo que te está perdiendo. Una probadita. Un negocio aquí, bueno, cobras un poco de más, no pasa nada. Todo el mundo lo hace. Pero el pecado siempre trae consecuencia. La primera consecuencia que trae es adentro. Porque no importa lo que pase por afuera, cuando vos estás mal con Dios, lo sentís adentro. Lo sentís adentro. ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Cuántos han pecado aquí? Yo he pecado muchas veces, ¿no? ¿Y cuántas veces cuando yo pequé me sentía destruido por adentro? Y es la mentira de Satanás. No vas a morir. O sea, no pasa nada. ¿Viste? Pecaste y todo sigue igual. No sigue igual las cosas. No sigue igual las cosas. No es tan malo el pecado. Es un pecado pequeño. Ganar plata de la manera injusta, todo el mundo lo hace. Vamos a ser honestos en todo. ¿Viste? Y esa es también esa trampa que te va llevando a otra. Y el pecado te va llevando a una espiral que va a ser completamente imposible que salgas de ahí. A menos que la mano de Dios te saque. Pero muchas veces, por medio de insistir en el pecado, la mano de Dios te va a sacar, pero la consecuencia va a ser muy, muy difícil. Amén. La segunda acusación que el enemigo hace contra Dios es que Dios no era bueno. Y acá hay algo muy interesante que mientras estudiaba, leía y me ministró muchísimo, porque Satanás lo que hace es, trata de reinterpretar a Dios por medio de la restricción. ¿Sí? ¿Qué Dios le dijo? De todos los árboles pueden comer, pero hay solo uno que no. Uno. Los botánicos dicen que hay 60,000 especies de árboles. ¿Ok? Pero Dios dijo solamente una no lo coman. Entonces lo que hizo Satanás es tratar de reinterpretar a Dios por medio de una limitación. O sea, ese no. Entonces Dios es malo porque esa única árbol que no podía comer, entonces Dios es malo. Todo lo demás, las 59,999 árboles que puedo comer, eso no cuenta. Que Dios haya hecho un universo, que Dios haya puesto todo un hábitat, que Dios haya preparado todo para que yo pueda tener vida, que yo pueda estar en ese huerto, eso no cuenta la bondad de Dios. Pero Dios es malo porque una sola restricción. Dios es malo porque una cosa que quiera hacer no lo puedo hacer.
Es exactamente lo que vivimos hoy, iglesia. Muchas veces reinterpretamos la bondad de Dios por las restricciones de Dios. Entonces Dios es malo porque no me deja hacer lo que yo quiero. Dios es malo porque no tengo lo que necesito, lo que creo que necesito tener. ¿Sí? Y fue ese el pecado, fue esa la trampa. Reinterpretar la bondad de Dios. Tratar de reinterpretar a Dios por una restricción que Dios le había dado. Dios es malo porque el sexo tiene que ser solamente después del casamiento. Dios es malo porque tengo que ser completamente honesto con mis cuentas. Dios es malo porque tengo que decir sí o no o no. Dios es malo porque tengo que decir la verdad. Y todo lo otro. Y todo lo otro que Dios me dice, eso está bien, eso está buenísimo, eso lo puedes hacer. Pero cuando Dios le dice algo a nosotros, que a nosotros no nos gusta, reinterpretamos a Dios solamente por sus limitaciones, por sus límites. El amor de Dios pone límites, iglesia. No siempre Dios te va a decir que sí. A muchas cosas Dios te va a decir que no. A nosotros, bueno, hace poquito, muchos de ustedes saben, nosotros sufrimos un robo en nuestra casa. Estamos acá un jueves como hoy, llegamos a las 10:30 de la noche y estaba 4 patrullas de la policía enfrente de mi casa. Mi casa ha dado vuelta, parecía un basurero. Llevaron el auto de mi esposa, llevaron plata, llevaron bienes. Y en ese momento, yo te voy a ser honesto, todos los pensamientos que venían en mi cabeza, yo no te puedo explicar. Dios es injusto, Dios no es bueno, Dios es malo. Vos estás en la iglesia adorando a Dios y fue el día que mi esposa ministró, y me ministró así, polenta y declaró la bondad de Dios. Fue el día que nos pasa el robo en casa. Entonces, ¿qué te venía en tu cabeza? Dios no es bueno. Pero ¿sabes de una cosa? Pasó porque nosotros lo necesitábamos. Lógicamente nadie quiere sufrir un robo, pero Dios lo permite porque Dios quiere formar otras cosas mucho más importantes en nuestra vida que las cosas que perdemos. A veces tenemos que perder cosas que consideramos importantes. A veces tenemos que sentir ciertas restricciones de parte de Dios en nuestra vida para ganar cosas mejores. Yo te puedo decir con toda seguridad, tanto en mi corazón como en el corazón de mi esposa, que hoy nuestra relación con Dios es mejor después del robo. ¿Sí? Es mucho mejor. Porque no vamos a movernos por lo que tenemos, lo que no tenemos, porque Dios dice que no a ciertas cosas, porque perdemos ciertas cosas, porque nuestra vida ya está perdida en Cristo. Y sabemos que nuestra vida no está en ese mundo, nuestra vida aquí es pasajera. De hecho, no sé si voy a vivir para tratar de disfrutar de todo lo que planeo disfrutar en mi vida. Nada de eso es mío, nada de eso es tuyo. Hacemos tantos planes, voy a ahorrar, voy a cambiar de camioneta, voy a ir de viaje, voy a comprar eso y no sabes si vas a vivir para tenerlo. Y crees que vos podés decir a Dios cómo Él tiene que manejar tu vida. Vos crees que vos tenés el derecho de decidir cómo va a ser tu vida, siendo que tu vida no te pertenece. Entonces muchas veces el enemigo nos hace también, así como Eva, tratar de reinterpretar a Dios por medio de los problemas, las limitaciones y las restricciones que Él permite en nuestra vida. Pero te quiere decir que si Dios dijo, de ahí no comas, Él sabe lo que está haciendo. Si Dios te dice, no es el momento de viajar, Él sabe lo que está haciendo. Si Él te dice, no es el momento de casarte, Él sabe lo que está diciendo. Si Él te dice, no es el momento de tener hijos, porque Él sabe que no es el momento, porque Dios nos conoce mejor que nosotros mismos. ¿Cómo una criatura va a decir al Creador cómo tiene que hacer las cosas? ¿Cómo una máquina va a decir al ingeniero cómo que tiene que funcionar? Dios es el único Él es el único capaz, el único digno y el único que tiene la autoridad de decir en nuestra vida las cosas que tienen que ser y las cosas que no tienen que ser. Y a nosotros nos cabe confiar porque Él es bueno, porque Dios es bueno. Él nos creó para tener comunión con Él. Él nos creó para escuchar su voz. Él nos creó para que podamos aprender a caminar con Él. Pero muchas veces reinterpretamos a Dios por medio de lo que nos pasa. Si soy prosperado, estoy bien. Si tengo lo que quiero, estoy bien. Pero si pasa algo contrario, no. Entonces Dios es malo y todo eso no sirve. En esta noche estamos siendo desafiados a escuchar la voz de Dios. Pero escuchar su voz en toda la voz.
No solamente lo que a nosotros nos gusta. Somos desafiados de escuchar las cosas que también no nos gustan, porque las cosas que no nos gustan son las que más nos hacen crecer. Decime la verdad, las cosas que más te hicieron crecer en la vida, ¿qué fueron? ¿Las bendiciones o las dificultades? Las dificultades. Por eso que Dios lo permite. Porque si Jesús aprendió obediencia por medio del sufrimiento, ¿qué cree que nosotros no lo vamos a vivir? Que todo nosotros va a ser un mar de rosas. No existe ese evangelio. Ese evangelio es falso. El evangelio que predican por ahí, que en esta vida todo tiene que ser paz y felicidad, y que los problemas, si vos tenés un problema porque estás mal con Dios, es falso. Los problemas van a venir para el creyente, para el no creyente. La única diferencia es que para el creyente los problemas tienen un propósito más elevado. Y quiero decirte otra cosa más importante. Solo hay una meta en ese mundo, solo una meta en la vida cristiana, es elevar la imagen de Cristo en nosotros. La meta de Dios no es hacerte rico, la meta de Dios no es que te cases, la meta de Dios no es que conquistes tus cosas, la meta de Dios es que eleve la imagen de Cristo en tu vida. En aquel día, cuando todos nosotros vamos a comparecer delante de Él, todos nosotros vamos a comparecer delante de Cristo, delante de su presencia, y te puedo asegurar que lo único que va a ser llevado en cuenta no son los logros que obtuviste, las almas que ganaste, cuántas veces tocaste la alabanza, el cargo más alto que ocupaste en la iglesia. Todo eso no tiene valor para Dios. Lo que va a llevar en cuenta en el día que vos estés delante de Dios es cuánto más de Cristo hay en tu vida. Cuánto más de Cristo fue formado en tu corazón. Todos tus logros, todas las cosas de ese mundo se quedan aquí. No hay nada en ese mundo, nada físico, nada material, no tiene parte en el reino de los cielos. Jesús dijo de un hombre que quiso agrandar su granero, porque él creía que su vida era envasada en lo que él tenía. Hizo graneros mayores para abarcar toda su cosecha. Y el Señor dijo en la misma noche: loco, esta noche van a pedir tu alma, y lo que tenés, ¿para quién quedará? Porque todo lo que nosotros somos no tiene nada que ver con esa vida, no tiene nada que ver con las cosas de esa vida. Entonces Dios es bueno, porque en el proceso que estamos viviendo, Él está formando la imagen de Cristo, Él está elevando la medida de Cristo. Cuando persistís en medio de la prueba, cuando adorás en medio de la aflicción, cuando luchás en el momento de batalla, cuando peleás la buena batalla en fe, estamos siendo como Cristo. Y ese es el propósito. Iglesia, ¿sabe cuál es la mayor mentira que hay en ese mundo? Es creer que todo eso que hay en el universo fue creado para nosotros. No, el universo no fue creado para nosotros. El universo fue creado para Cristo. Todo fue hecho por Él, para Él y por medio de Él. No hay nada para nosotros. Nosotros somos un regalo de gracia y misericordia. El Señor nos hizo por misericordia. El Señor no nos necesita. El Señor no te necesita. No tenés nada en vos que pueda agradar a Él. No tenés nada en vos que sea importante para Él. Capaz que te estoy rebajando en lo que estoy diciendo, pero la verdad, todo fue hecho para Cristo. Todo fue hecho para su gloria. El mundo fue hecho para Él. El universo fue hecho para Él. No fue hecho para nosotros. Nosotros somos un regalo de misericordia, porque Dios decidió manifestar su plenitud al hombre. ¿Y sabes cuál es el mayor deleite de Dios? El mayor deleite de Dios es revelar toda su gloria en cada uno de nosotros. Y lo hizo, en el principio lo hizo en la creación. Lo hizo por medio de su ley, revelando el carácter de Él por medio de la ley. Pero después, en el Nuevo Testamento, Él lo hizo por medio de Cristo, revelando toda la plenitud de la deidad en el Hijo de Dios, en Cristo como hombre. Porque todo fue hecho por Él y para Él y por medio de Él. Y nosotros funcionamos bien cuando le creemos a Él. Vivimos bien cuando confiamos en Él. Caminamos bien cuando estamos en comunión con Él. ¿Sabe por qué te pasa lo que te pasa? ¿Sabe por qué estás viviendo lo que estás viviendo? Porque Dios quiere enseñarte una sola cosa. Quiere enseñarte a confiar en Él. Quiere enseñarte a escucharlo a Él. Estoy leyendo el libro de Job. Y impuse a leer un poco. Y el libro de Job parece un libro bastante confuso, ¿no? Porque tiene mucha conversación, analogía. Hay muchas a veces palabras difíciles de entender. Pero hay algo muy simple en el libro de Job, ¿sí? Todo el mover que pasa en la vida de Job fue para una sola cosa, para que él aprendiera a conocer a Dios de verdad. Job tenía una vida ritualística. Cumplo con Dios, hago sacrificio por mis hijos, pago el diezmo, hago las cosas bien y trato de ser justo, pero él no conocía a Dios.
Entonces todo lo que Dios le permitió, la catástrofe de perder sus hijos, de perder sus casas, de perder incluso su salud, fue para llevarlo a un plano más profundo de conocer a Dios. Y él en un momento de bronca le dice a Dios: Señor, ¿por qué pasa eso? Soy el más desafortunado de los hombres. Y él empieza a cuestionar a Dios, y Dios, me encanta la sabiduría de Dios. Y Dios le dice: bueno, ahora yo voy a hablar y vos le vas a escuchar. Dios le dice a Job: ahora yo hablaré y vos lo vas a escuchar. ¿Estabas tú cuando yo creé el mundo? ¿Estabas tú cuando yo puse el fundamento de la tierra? ¿Estabas tú cuando yo puse las nubes para lluvia? ¿Estabas tú cuando hice crecer los árboles? ¿Estabas tú cuando yo hice el mar y todo lo que hay en el mar? Y Dios empieza una conversación con Job, y Dios le hablaba, y Job le hablaba, y Dios le contestaba. Y al final de todo Job se quebranta y dice: Señor, lo entendí. Entendí que no sé absolutamente nada. Entendí que todo lo que tú haces es perfecto. Entendí, Señor, que solamente tú sabes lo que es mejor para mí. Entonces me humillo en el polvo y ceniza. Y él decía: antes de oído te oías. O sea, antes mi vida era lo que yo escuchaba acerca de ti. Pero ahora, porque ahora te conocí, mis ojos te ven. Y ahí se termina el proceso de la vida de Job, y Dios le da a Job el doble de todo lo que le había perdido. Pero ¿sabe cuál es la moraleja de toda la historia? Dios quería una relación con Job. Dios quería llevarlo a un plano más profundo. Fue la misma razón con la cual Dios crea a Adán y Eva. Dios quería llevarlos a ellos a una relación profunda. Y la misma razón con la cual hoy vos, yo estamos en ese proceso. Él quiere llevarnos a una revelación mayor de Cristo. Él quiere que vos lo conozcas, pero no por una vida ritual. Vengo a la iglesia, canto, listo, escucho, voy a mi casa, hago mis cosas, cumplo con Dios, está bien. Eso no sirve para nadie. No sirve para Dios, no sirve para vos, no sirve para la iglesia, no sirve para nadie. Eso amortigua la conciencia, eso te hace sentir bien como mismo, pero eso no te sirve. Pero como nosotros no tenemos fuerzas para ir a un plano más profundo, el Señor provee las dificultades. El Señor, Él mismo provee el camino por el cual te va a llevar a ese plano más profundo. Y ese camino es el quebrantamiento, iglesia. Una iglesia quebrantada es una iglesia probada. No hay una vida probada que no pase por el quebrantamiento. Si querés ser como un hombre o una mujer de Dios, vas a ser quebrantado, vas a ser quebrantada. Porque es lo que necesitamos. Porque desde que Eva desobedeció a Dios, ese gen maldito está dentro de nosotros. Ese gen de la independencia, ese gen de hacer lo que yo quiero, ese gen de que Dios cumpla mis deseos, está dentro mío y adentro tuyo. Y vez tras vez, proceso tras proceso, vamos así, consciente o inconscientemente, vamos a tener tendencia de volver a ese mismo camino de la desobediencia y de la independencia. Pero Dios es bueno. Dios es bueno. Él es bueno porque Él dice lo que se puede, pero también es bueno porque Él dice lo que no se puede. Y eso no cambia la bondad de Dios. Por acaso, vos que sos padre, ¿le vas a decir sí a tu hijo de 2 años que te pide que le dé la llave del auto? A mi hijo que tiene 2 añitos: papá, quiero hacer un asado, ¿me das el cuchillo y el tenedor? ¿Vos le darías a tu hijo? Y vos entonces sos malo porque vos decís no a tu hijo, a tu hija. A veces somos nosotros como niños, ¿sabe? Que estamos encaprichados delante de Dios. Ay, Señor, yo quiero tal cosa, y como no me das, eso es malo. Yo me mato de risa porque a veces para mi hija, yo soy el peor papá del mundo y el mejor papá del mundo. Depende de lo que hago. Si vengo con un huevo Kinder, soy el mejor papá del mundo. Papá, ¿me compraste algo? No, hija, hoy no compré nada. Soy el peor padre del mundo. Y te lo aseguro que lo dice, ¿eh? Y a veces somos así con Dios. Dios, tú eres lo mejor. Me bendijiste, cambié el auto, tengo un trabajo buenísimo, tengo la novia de mis sueños. Oh, Dios, sos malo, ¿eh? Me robaron, perdí el trabajo, me rompí la pata, fui a jugar la pelota y me quebraron. Mira lo malo que sos. Porque así como Eva, el enemigo trata de que nosotros reinterpretemos a Dios por medio de sus restricciones y por medio de las cosas que Él permite que pasen en nuestras vidas. Pero tenemos que confiar que Dios es bueno. Él es bueno. Él es bueno, amén. El enemigo siempre va a hacer énfasis en las restricciones. Él va a hacer énfasis siempre en aquella cosa que Dios te dice no. Él no va a hacer énfasis en todo lo bueno que Dios ya te dio.
Él no va a hacer énfasis, mira, te saqué de acá, te cambié acá, te limpié acá, te bendije acá, te di esto, te di aquello. No, el enemigo va a hacer énfasis siempre en las cosas que Dios te restringe, porque él, que es un experto, es un artista en engañar. Porque el enemigo vino para matar, robar y destruir. Él quiere matar tu vida, él quiere destruirte. Él es engañador. Su meta es matar y su método es la mentira. Nunca te olvides de eso. La meta del enemigo es matarte, pero el método que lo usa para matarte es la mentira acerca de Dios. Es hacerte creer que Dios es mentiroso, o sea, que Dios no es veraz, y lo va a hacer también tratando de hacerte creer que Dios no es bueno, que lo que te pasa es porque Dios no es bueno. Y la tercera acusación con la cual el enemigo trata de hacer mal a Dios, ¿no? de afectar el carácter de Dios, es que Dios no es justo. Como el que él dijo en el versículo 4, no moriréis, no vas a morir. O sea, tratando de mostrar que Dios no era creíble, ¿sí? Que lo que Dios dice no es cierto. Pero ¿sabe lo que hace Dios justo? Lo que hace Dios justo es que Dios cumple lo que dice. Y cuando el hombre pecó, cuando Eva pecó, ¿qué pasó? Inmediatamente el hombre entró en el tiempo cronológico. Antes de la caída en el Edén no había tiempo. El hombre era eterno, porque el hombre compartía esa característica de Dios. Dice que Dios dijo, hagamos, ¿no? Toda la Trinidad se puso de acuerdo. Fue la única parte de la creación con lo cual dice, hagamos. Todo lo demás dijo Dios, haga eso, haga aquello. Dios dijo, se crea eso, aquello. Pero cuando es el hombre, Dios dijo en plural, hagamos. Dios comparte la Trinidad, ¿no? Para crear el hombre y pone en el hombre muchas de sus características. Y una de las características que Dios pone en el hombre fue la eternidad. El hombre era eterno. Pero cuando la mujer toma del fruto y come, cuando el hombre come del fruto, pasa algo que no debería pasar. El hombre, la muerte física, era por medio del tiempo cronológico. No quiere decir que iba a morir inmediatamente, pero sí que iba a morir. El hombre iba a sufrir el proceso de envejecimiento, de enfermedades, dificultades. Después, si ustedes leen el capítulo 4, ¿no? Es el relato del primer asesinato, con que fruto inmediato de la caída del hombre, pero entra en el mundo la muerte. O sea, Dios cumplió lo que dijo que iba a pasar. Él es justo. Pero hay algo que me encanta, que es la base del carácter de Dios. Dios es justo, y para ser justo tiene que ser bueno, y para ser bueno tiene que ser justo. Dios muestra su bondad teniendo que lidiar con el pecado. Cuando el hombre pecó, Dios tuvo que lidiar con eso. Y no es que Dios dijo, bueno, ahora arréglense con el pecado. Pecaron. ¿Sabe qué? Arréglense, no quiero saber de nada. Yo los crié, le di todo, le puse un huerto y ustedes hicieron lo que hicieron. No es lo que muchas veces hacemos nosotros como padres. Bueno, hija, sí, viste, hiciste lo malo, bueno, arréglese. Es lo que hacemos muchas veces con nuestros hijos. A veces yo lo hago, ¿no? Naomi y Jerry se están agarrando ya. Y bueno, arréglense ustedes, ya fue. Pero Dios no hace así. No, vos pecaste. Pero yo lidio con el pecado y Dios lidió con el pecado. Y algo que me llama mucho la atención es que desde que el hombre pecó, Dios crea todo un sistema en el Antiguo Testamento. El primer sistema que Dios crea fue por medio de altares. Y Dios hizo el primer altar. Cuando el hombre pecó, después del capítulo 3, la palabra dice que Dios, ¿no?, viste al hombre. El hombre se cubre con hojas de paja. Es la manera que hacemos nosotros naturalmente. Pecamos y nos cubrimos nosotros mismos, ¿sí? Nuestra propia cobertura, falluta, ¿no?, aparente, mediocre. Nosotros, es como nosotros lo hacemos. Nos cubrimos a nosotros mismos. Pero Dios, para cubrir al hombre, mata el primer animal. Porque ¿de dónde sale la piel que cubre a Adán y Eva? La palabra dice que después ellos son cubiertos por pieles, ¿no?, de ovejas. O sea, Dios hace el primer sacrificio para cubrir al hombre. O sea, Dios lidia con el pecado. Y después vas a ver que desde, ¿no?, de Adán hasta Moisés, la adoración es primero de altares. Se tenía que sacrificar un cordero, se tenía que llevar ese animal al altar,
sacrificarlo lo mejor. Y Dios de una cierta forma cubría el pecado del hombre. Después de Éxodo, el Señor crea todo un sistema. Y cuando vos lees el libro de Levítico, que no es un libro tan agradable de leer porque tiene muchas cosas de sacrificio y parece una carnicería el libro de Levítico. Es un libro pesado de leerlo, pero cuando lo leí desde la óptica que les voy a decir, mi visión cambió. ¿Sabe por qué Levítico habla de tanta carnicería? ¿Sabe por qué Levítico habla de tanta sangre en un animal y tiene que pasar la sangre con el pulgar en los cuernos del altar y sacrificar y poner las manos sobre el cordero y pasar y transferir el pecado del pueblo al cordero y dejarlo ir al desierto? Todo eso, todo ese sistema de sacrificio era para mostrar al hombre lo repugnante que es para Dios el pecado. Para Dios el pecado es repugnante. ¿Y sabe lo que hemos perdido en ese tiempo, iglesia? Aún mismo la misma iglesia ha perdido el sentido de lo que significa ser pecado. Estamos viviendo una época donde lo malo es bueno, lo bueno es malo, y la misma la iglesia va aceptando esa realidad. El pecado no es tan pecado. Las cosas que para nuestros abuelos era una aberración, ahora pasa a ser aceptada, para nuestros hijos van a ser normal. Entonces Dios, por medio de su amor y misericordia, crea un sistema que ya mostraba en ese sistema lo que iba a venir miles de años después. Todo ese sistema de Levítico iba a mostrar que lo repugnante que era el pecado. Había una carnicería terrible para tratar de cubrir el pecado y aún no era perfecto. Pero Dios ya estaba mostrando que después, miles de años después, iba a venir a su mismo hijo, que ya fue profetizado en el mismo Génesis, que decía que el fruto de la mujer iba a pisar la cabeza de la serpiente, y ese hijo de la mujer era Cristo. Ese Cristo predicho en el mismo Génesis, anunciando la caída del enemigo, vino como hombre, vivió una vida perfecta, cumplió los 10 mandamientos que ninguno de nosotros podemos cumplir, llevó sobre sí el peso del pecado, murió en una cruz, un justo muriendo por un injusto, un inocente muriendo por pecadores, sufriendo la condenación como el peor de los criminales. Y cuando Jesús dijo consumado está, cuando Jesús dijo consumado está, todo lo que fue roto en el Edén, todo lo que fue roto en ese lugar, fue otra vez reanudado por medio de Jesucristo en el Calvario. Y ahora el hombre otra vez tiene libre acceso con Dios. Entonces Dios, el enemigo quiso mostrar para Eva que Dios no era justo porque no iba a tener consecuencias su pecado. Pero Dios demostró su justicia porque el pecado sí fue lidiado, el pecado sí, ¿entendés? Fue juzgado. Pero Dios lidió con él, enviando a su Hijo en la cruz, dándonos otra vez el camino al Padre, el camino de perfección al Padre. Amén. Dios quiere hablarnos, iglesia. Dios quiere hablarnos en esa noche, porque el camino ya fue abierto, ¿sí? El valle fue allanado, el tropiezo fue quitado, ya no hay nada que nos pueda separar de Dios. Y todas las mentiras que el enemigo quiere hablar de tu corazón, que ya está, pecaste, ya está, embarrate de una, ya está, pecaste, caíste, ya no hay arreglo para tu vida. Es mentira porque Jesús nos enseña que Él no vino a condenar, Él vino a salvar. Y el apóstol Juan enseñó que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar. Pecaste, lo lamento. No queremos pecar, pero a veces pecamos, a veces fallamos y lo vamos a fallar, pero tenemos un camino de vueltas al Padre. Él dijo, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos, y no solamente para perdonarnos, Él es fiel y justo para purificarnos de toda la injusticia. Te equivocaste, levántate, limpiate el polvo y volví a caminar de vuelta. Hay mucho camino por delante. Hay un cuerpo que te está cubriendo, hay una iglesia que te va a ayudar a levantarte, pero no te quedes en el mismo lugar, no escuches la voz del enemigo. No sos el último lejón del tarro, no sos una hija de vergüenza, no sos lo que el enemigo quiere hacerte sentir que sos. Tuve una charla con la pastora hace un par de semanas y me dijo algo que me reministró. Me dijo, mira, Regis, el enemigo te va a hacer creer que vos sos tal cosa.
pero la verdad es que vos sos hijo de Dios. Lo que sí muchas veces pasa es que tenemos que todavía lidiar con los hábitos de la vieja vida. Ponele, yo adopto un hijo, adopto un niño de la calle. Ese niño es callejero, le gustan las cosas de la calle. Yo lo adopto y lo llevo a mi casa. Él es mi hijo y yo lo firmo en un papel, lo adopto y en su papel es que es mi hijo y yo lo adopté. Y aunque sea mi hijo, él va todavía a tener ciertos hábitos de la calle. Le va a costar un proceso entender que ahora es hijo, dejar los viejos hábitos y por la misma relación de papá y hijo y la crianza de la familia, ese hijo de un hijo de calle se va a tornar a un hijo de bien. Y muchas veces pasa con nosotros, iglesia. Estamos en procesos. Ya somos hijos de Dios. Ya somos amados, somos aceptos, ya fuimos limpios. Y más, la cereza del postre. Dios nos ve perfectos. Dios te ve perfecto. No tenés que hacer nada para agradar a Dios. No tenés que hacer nada para tratar de ganar a Dios. Como nosotros cantamos, ¿no? Todo lo que podemos hacer para agradar a Dios no alcanza. Él ya nos ve perfectos, aunque estamos en proceso. Luchamos con los hábitos de la vieja vida, pero ya somos hijos de Dios. Entonces, iglesia, no escuchemos la voz del enemigo. En esta noche, de acá para adelante, vamos a estar siempre frente a frente para escuchar, a ver qué escuchamos. O escuchar la voz de Dios o vamos a escuchar la voz del enemigo. Vos decidís lo que vas a escuchar. La palabra de Dios dice en Hebreos capítulo 1, de versículo 1 al 3. Si yo puedo poner Hebreos 1, de 1 al 3. Dice así: Dios, habiendo hablado muchas veces, de muchas maneras, en otro tiempo, a los padres por los profetas, en esos posteriores días nos has hablado por el Hijo, o sea, por Jesucristo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Ahora, ¿cómo decimos? ¿El universo fue hecho por quién? Por Cristo, para Él y por Él. En el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Él sustenta todas las cosas. Él no sustenta solamente el universo, las estrellas, las galaxias, ¿no? Todo lo cosmos. Él sustenta tu vida. Un Dios tan grande que creó algo tan infinito. El universo, iglesia, el universo es tan grande que no se puede medir con centímetros, con kilómetros. ¿Sabe cómo se mide el universo? Se mide por años luz, ¿sí? Se mide por años luz. ¿Qué significa eso? Que cuánto tiempo lleva la luz para recorrer, ¿no? En un año. O sea, el universo tiene miles de kilómetros de años luz. O sea, no hay cómo contarlo. Dios creó todo eso. Pero ese mismo Dios que creó el universo, que es grande, se preocupa por una persona tan pequeña como vos y como yo. Por eso que la palabra dice que Él es quien sustenta todas las cosas por la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados. Por medio de sí mismo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Él te sostiene, Él te cuida, Él te guía, Él te guarda, Él te purificó, Él te salvó, Él te lavó. Amén. Entonces aquí vamos a escuchar. ¿Vamos a escuchar la voz del enemigo? ¿Vamos a escuchar la voz de tu carne? ¿O vamos a escuchar a aquel que te amó incondicionalmente, que te purificó del pecado, que lidia con tu pecado todos los días, que no te deja a merced de tus propios errores, no, que Él se hace cargo? Y vamos a leer también, y con eso vamos concluyendo, Hebreos capítulo 3, versículo 7 al 8, y después 12 al 13. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto. Hubo dos escenarios donde hubo una prueba, una tentación. La tentación del pueblo en el desierto. Jesús sufrió las mismas tentaciones que el pueblo de Israel sufrió en el desierto. El pueblo tardó 40 años porque se negaba a creer, porque creía que Dios era injusto, porque creía que Dios era malo.
porque creía que Dios no era veraz, porque decían constantemente, vos me trajiste aquí para matarme. Y pasaron 40 años y la mayoría de ellos murieron en el desierto, no alcanzaron la tierra prometida porque no creyeron en la palabra de Dios. ¿Sí? Pero Dios dice también que un día el Hijo del Hombre estuvo en el mismo desierto, sufrió las mismas tentaciones del pueblo, tuvo hambre, tuvo sed, tuvo deseos de hacer las cosas por su propia fuerza, fue tentado a lograr milagros por su propio ego. Estuvo tentado, sí, a hacer el camino más fácil, obviando la cruz. Pero él obedeció al Padre en todo y dijo, Señor, no sea hecha mi voluntad sino la tuya. Y él abrazó a la cruz cuando tuvo que pasarla. Y por medio de la cruz, él abrió un camino para nosotros. Pero Jesús, porque él hizo la voluntad del Padre, su desierto fue 40 días. Eso nos muestra, iglesia, que la prueba en tu vida puede ser 40 días o puede ser 40 años. Depende de la docilidad con que vos, con que yo, nosotros escuchemos a Dios. Pero la palabra nos dice clara, si hoy oyeres la voz de Dios, no endurezcáis vuestro corazón. Hay un ejemplo para nosotros de un pueblo entero que pereció por no creer. Y la palabra dice que si nosotros no creemos, también no vamos a alcanzar las promesas. La palabra dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Versículos 12 y 13. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. El corazón malo se aparta de Dios. La incredulidad te hace malo. La incredulidad te hace malo. La maldad nace en el corazón cuando hay incredulidad, cuando hay duda. Porque estoy diciendo que Dios no es quien dice ser y que yo sí puedo resolver los problemas a mi manera, a mi forma. Entonces tengo por malo a Dios. Por ende me hago malo. Porque cuando el hombre toma sus propios caminos, el hombre es malo. Porque los propios caminos del hombre es egoísta. Fíjate el mundo que estamos viviendo. Cuando el hombre decide vivir su vida sin Dios, se hace malo, egoísta. No piensa en el otro, piensa en su propio bien. Dice, antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. La única manera que no endurezcamos el corazón y la única manera de que el pecado no nos engañe es que nosotros podemos escuchar la voz de Dios. Iglesia, necesitamos escuchar a Dios. Necesitamos escuchar a Dios. Lo que nos define como cuerpo de Cristo, lo que nos define como iglesia, no son las actividades que hacemos, no son las buenas obras que hacemos. Lo que nos define es cuánto escuchamos a Dios, cuánto estamos escuchándolo a Él. Veo y puedo ver tan claramente, hoy mientras oraba en el tiempo de ayuno, podía meditar y pensar cuánto tiempo invierte el enemigo, cuánto dinero invierte el enemigo para distraernos. ¿Cuánto tiempo invierte la industria del entretenimiento, las películas, el Facebook, el celular, todo lo que nos entretiene? ¿Para qué? Para que no escuches a Dios, para que escuches la voz del mundo, para que escuches tu propia voz. ¿Sí? Pero porque cuando escuchamos nuestra propia voz, cuando escuchamos la voz del enemigo, entramos en el engaño. Y cuando entramos en el engaño, entramos en una espiral que es muy difícil salir. Pero la palabra de Dios nos dice hoy, dice, si escuchas la voz de Dios, no endurezcamos nuestro corazón. Iglesia, hoy vamos a decidir a quién vamos a escuchar. Si vamos a escuchar a Dios o si vamos a escuchar la cuarta voz, que es la voz del infierno. A veces la voz del infierno va a parecer muy convincente, porque la voz del infierno va a venir con una verdad relativa, una verdad parecida, una verdad media entremezclada, pero que esconde un veneno de mentiras acerca de quién es Dios, de quién es Cristo. Pero la única forma de discernir lo que es verdad y lo que es mentira es que estés cerca de Dios, es que estés cerca del cuerpo de Cristo, escuchando su palabra, escuchando su verdad. Y esa decisión la puedes tomar tú. Yo puedo decidir por mí, pero la decisión de cómo va a seguir tu vida la decidís vos. Vos no vas a ir bien porque el pastor viene y pone la mano en tu cabeza. Vos no vas a cambiar porque el pastor y la pastora ora por ti. Las cosas no van a cambiar en tu vida a menos que aprendas y que empieces a creer en Dios y a confiar en Dios.
Para eso es ese culto, para eso es el discipulado, para eso es cada actividad de la iglesia. ¿Sabe para qué es? Es para que aprendamos a confiar en Dios, para que aprendamos a caminar con Dios, para que aprendamos a conocerlo, que vos tengas una vida real con Dios. No es la meta de Dios que vos seas un ganado. Todos vamos para el mismo lado, ¿no? No sabemos para dónde vamos, pero vamos. Digo palabras que ni sé qué significa, pero las digo. No es la meta de Dios. La meta de Dios es que por medio de su palabra podamos conocerlo. Y por medio del proceso que vos estás viviendo, esa palabra de Dios que Él te va hablando se va tornando real. Y es eso lo que cambia el mundo. Lo que cambia el mundo no es cuánto sabes de Dios. Lo que cambia el mundo es cuánto vives en Dios. De cuánto de verdad hay en lo que sabes, de cuánto de verdad, cuánta práctica hay en tu vida de lo que conoces. Por eso estás pasando lo que estás pasando. Deseo que en ese proceso que estamos viviendo, vos y yo, podamos escucharlo a Dios más claramente. Podamos limpiar un poco, ¿viste? Todo ese ruido que venimos escuchando. Hoy, sinceramente, estaba podrido de ruido. Agarré el celular, lo escondí, porque quería simplemente estar quieto, solo. Estamos demasiado con muchos ruidos. El ruido de la calle, el ruido del trabajo, el ruido de la familia, el ruido de los problemas, el ruido de la economía, el ruido de Facebook, el ruido de la película. Basta un poco de todo eso. A veces necesitamos simplemente desenchufar de todo, ¿viste? Y decir, Señor, ahora quiero pasar este tiempo con vos, en silencio con vos, quiero escucharte. Nuestro corazón clama por Él. Nuestra alma clama por Él. Pero hoy Dios está abriendo un camino para que puedas entrar. Y ese camino es, escucha a Dios. No endurezca tu corazón. Escuchémoslo a Él, porque Dios es veraz. Dios es bueno. Y Dios es justo. Amén. Amén.